Buenos días, buenas tardes o buenas noches a cualquier persona que nos escuche en un futuro el importante tema de el sexto sello de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 12 hasta el 17. Adelante, hermana Julieta. Dice la palabra, Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y ahí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Amén, amén. El sexto sello es de gran importancia en la palabra de Dios, en los eventos finales de la historia de este mundo, porque es la preparación para la segunda venida de Cristo Jesús. Hay personas que piensan que el sexto sello no se ha cumplido y se cumplirá hacia el futuro. Estas son las interpretaciones de la Biblia futuristas, que todo lo dejan para el último día, el último mes, en el último espacio, ahí se cumple toda la Biblia. Todas las profecías se cumplen hacia el futuro. Y hay otros que dicen, no, eso ya se cumplió en la época de Juan. Eso ya ocurrió, ya habían muchos temblores, habían muchos eventos celestes y eso ya se cumplió. Esto es la forma de interpretar la Biblia. El estilo se llama preterista. Para los preteristas, pretérito significa pasado. Para ellos todo ya ocurrió. Para la iglesia adventista utiliza el método historicista. Y el método historicista es que la profecía, cuando Dios la da, ese día comienza a cumplirse hasta donde alcance. Entonces el sexto sello no lo podemos leer como una parte diferente a digamos, a una cadena de acontecimientos del primer sello, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo. Hace parte de una cadena. El sexto sello no lo podemos estudiar como un mensaje aparte, sino como un mensaje en cadena que hace parte de otros que ya ocurrieron. Así que es verdad que en los tiempos de Juan habían muchos terremotos. Es verdad que en esa época se dieron evidencias celestes, pero también es verdad que estamos en el sexto sello, no en el primero. El primero se cumplió en la época de Juan. El primer sello literalmente se cumple en la época en que vivió Juan. Y de ahí en adelante se van cumpliendo los sellos abarcando periodos de tiempo posteriores. Y en este momento estaríamos hablando que este sello tendría un cumplimiento después de la reforma. Ayer vimos que el quinto sello es prácticamente la reforma, que abarca un periodo desde el año 1476 hasta el año 1780 aproximadamente, en donde nacen todas las iglesias reformistas, las iglesias protestantes en el mundo, siendo la primera la iglesia luterana, fundada por Martín Lutero, y luego la iglesia calvinista, fundada por su mejor amigo Calvino, y así sucesivamente todas fueron iniciando
incluyendo la Iglesia Adventista, que nació como un movimiento profético posterior en el año de 1863. Es el nacimiento jurídico o oficial de nuestra iglesia. Así que después de esta reforma que el Señor quiso establecer en la iglesia universal, la iglesia que tenía la hegemonía mundial de la palabra de Dios, Dios quiso corregirla porque era su representante en esta tierra hasta el año 1520, 1530, era la que representaba a Dios en la tierra, representaba ese mensaje a nivel público, pero no tenía el mensaje perfecto, el mensaje cristocéntrico, el mensaje bíblico. Sin embargo, es la que representa el cristianismo, al igual que el día de hoy, por ser la iglesia más grande. Todos los protestantes unidos formamos 800 millones en el mundo. Pero ¿por qué no representa la iglesia católica todavía hoy? Porque la iglesia católica tiene más de 1.200 millones de seguidores. Así que cuando un país como China quiere que el cristianismo le enseñe qué es lo que predica, quien irá será la Iglesia Católica y no el protestantismo. Fuera de eso, la Iglesia Católica está unida en una sola iglesia, mientras que el protestantismo estamos subdivididos en más de 50 iglesias para poder completar ese número de 800 millones de seguidores. Así que el Señor quiso corregir la iglesia con esas 95 tesis que Martín Lutero, clavó en la puerta de la iglesia de Gutenberg en Alemania en el año 1517, el 31 de octubre. Lastimosamente, esa gran oportunidad la Iglesia Católica la perdió porque no quisieron discutir ni un solo punto. No quisieron hacer una tertulia teológica y mirar si de verdad estaban fallando, entonces debían corregir el camino, eso era todo. Pero no quisieron. Ni un solo prelado, ni un solo obispo se presentó superior a Martín Lutero para decirle, vamos a estudiar ese tema y vamos a debatirlo y a ver en qué estamos fallando de acuerdo a la escritura. No. Y entonces no hubo esa discusión, sino que hubo una persecución a Martín Lutero, lo excomulgaron, le quitaron la parroquia que él tenía, le quitaron su trabajo y comenzaron a perseguirlo para encarcelarlo y finalmente matarlo, pero ese no era el plan de Dios y no pudieron lograrlo con todo el poder que la Iglesia Católica tenía en aquella época, poder que volverá a tener en un futuro, cuando la herida mortal sea sanada completamente. La herida que recibió fue cuando el general Berthier, en el año 1798, por orden de Napoleón Bonaparte, tuvo que ir a tomar preso al Papa Pío VI y llevarlo cautivo, y murió en cautividad. Y allí comenzó la nueva época del Renacimiento y terminó la época que todo giraba en torno a la Biblia, la época teológica del mundo, la edad oscura, la edad que debió ser la más brillante para el mundo, fue la más oscura por la manipulación y por haber escondido que el mundo leyera la palabra de Dios. Así que esa herida será sanada y cuando sea sanada volverá a tener ese poder, pero con todo el poder que tenía no pudieron apresar ni matar a Martín Lutero según eran las intenciones. Así que al no recibir y no aceptar el llamado de atención de Dios, no aprovecharon la oportunidad, nace entonces la comunidad protestante en el mundo y comenzamos a practicar todo lo que está en la Biblia. Y el protestantismo nace con cinco solos, solo escritura.
Solamente la Biblia es la que me lleva al reino de los cielos, la que me habla de la salvación. Allí está el poder, allí está la autoridad para cada individuo en el mundo entero. La única regla de fe y esperanza es la Santa Escritura. Ahí no incluye a más nadie, solo Biblia. Número 2, solamente la fe. Solo fe, solo por fe podemos llegar al cielo. Solo la gracia nos permitirá recibir el premio de la salvación, porque las obras nunca nos alcanzarán. Aunque tuviésemos muchas buenas obras, no alcanzarían para ganar la salvación. Así que solamente la gracia. Solo fe, solo escritura, solo gracia, solo Cristo Jesús salva. No hay ningún otro intercesor, no hay nadie más que nos pueda llevar al cielo, porque no hay otro intercesor dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Cristo Jesús. Hechos 4:12. Así que con estos pilares el protestantismo inicia una nueva era en el mundo, una nueva representación. Dejaron un cabo suelto, dejaron una bandera en el piso y fue el día de descanso que la iglesia adventista entra a levantar y a promulgar el séptimo día como día de guarda, y nos hemos sido llamados por Isaías como reparadores de portillos, restauradores de calzados para habitar, de calzadas para habitar, porque hemos restaurado esa brecha que se habían dejado abierta, la hemos hoy en día, la hemos levantado, esa bandera tirada al piso la hemos levantado. Hemos levantado el bautismo por inmersión, porque algunos bautismos evangélicos no son por inmersión. Así que en este hilo de acontecimientos entra el sexto sello y nos dice que nos va a cumplir algo extraordinario. Y es lo primero que dice: hubo un gran terremoto. El gran terremoto está cumplido ya. No es el que va a haber cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a haber otro terremoto, claro, claro que sí. Pero la señal del sexto sello se le atribuye al gran terremoto de Lisboa, ocurrido en el año de 1755. Era un día de fiesta religioso. Y ese día de fiesta, que era el 1 de noviembre, no sé si celebran el Día de los Muertos o algo así, estaban las personas abarrotadas, las iglesias estaban llenas. Y en ese gran terremoto, la gente se quiso favorecer en las iglesias, pero también se cayeron. También se fueron al piso las grandes catedrales católicas en Lisboa. En esa, según la historia, murieron entre 60 y 90,000 personas en solo 6 minutos. Usted puede buscar el terremoto de Lisboa en internet y ahí le cuentan que, aunque se llama el terremoto de Lisboa, abarcó 3 continentes. Abarcó África, Europa y parte de América. Es el terremoto más grande del mundo que se ha registrado hasta el día de hoy. El más grande. 3 continentes abarcó. Cuando un terremoto, a veces en Colombia tiembla cada rato, pero tiembla por partes. Que se sintió en Pereira, en la zona cafetera, otro que se sintió por la zona del Cauca, y así. Pero ese terremoto se sintió en 3 continentes y es por inspiración divina, se toma como el terremoto del sexto sello. Y luego dice aquí que el sol se puso negro como tela de silicio. Esto no solamente está narrado en Apocalipsis, el oscurecimiento del sol. Lo que importa en esta fecha del 19 de mayo que ocurrió del año 1780, ocurre el oscurecimiento del sol,
Si leemos Marcos 13:24, en Marcos 13:24 se nos habla de esta situación, de este gran terremoto, de este oscurecimiento del sol, perdón, y allí nos habla que después de aquellos días, y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son después de aquellos días? Marcos 13:24, permítanme, se los leo, que dice así: pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuál tribulación estamos hablando? En la Biblia existen dos tribulaciones de gran importancia. La primera tribulación está predicha por los 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo de Apocalipsis, que iría del año 538 hasta el año 1798, contado estos 1260 días como día por año, según la Santa Escritura nos lo ha revelado. Los 1260 días se vuelven 1260 años y esa profecía comienza en el año 538 y termina en el año 1798. Comienza en el 538 porque es en esa época es que recibe poder la Iglesia Católica a nivel civil. Tenía un poder religioso, un liderazgo religioso, pero en el año 538 el obispo recibe tierras y recibe dominio, recibe poder civil y entonces lo comienza a ejercer y lo ejerció durante 1260 años. Esa gran tribulación donde murieron más de 20 millones de personas por siendo sacrificadas o muertas por el Evangelio. Esa tribulación es la que mencionábamos ayer en el quinto sello, ¿verdad? Así que el sexto sello ya nos habla de que esa tribulación ha pasado y por eso Marcos dice: después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Es decir, la señal que marcaría el fin de esa tribulación sería el oscurecimiento del sol. Y efectivamente, el 19 de mayo de 1780, en los Estados Unidos, estando un día común y corriente, el sol había salido y a eso de las 10 de la mañana el sol se oscureció totalmente. Tanto fue que la gente tuvo que prender velas, prender la luz en sus casas porque no se veía absolutamente nada, era de noche. Tanto fue que las aves fueron a sus nidos, el ganado caminó hacia sus corrales y fue un anochecimiento a las 10 de la mañana y por supuesto que esto estaba predicho. Si nos vamos, por ejemplo, a Joel 2:31, Joel, el profeta Joel lo describe y lo anuncia. En la palabra de Dios todo está escrito, no solamente está escrito en Apocalipsis, hay otros libros que lo refuerzan. Joel 2:31 nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos leyendo señales antes. Por eso el sexto sello nos habla de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo. No es la segunda venida de Cristo, sino las señales que deben haber antes. Así que este oscurecimiento del sol está narrado en Joel como una señal que precede a la segunda venida de Cristo. Y el sexto sello precede a la segunda venida de Cristo, así que este sexto sello retoma esos conceptos de oscurecimiento del sol y lo da como una señal de este periodo. Y efectivamente ocurrió el 19 de mayo de 1780 con la caída de estrellas fugaces en Estados Unidos. El New York Times el 14 de mayo publicó que este era un espectáculo y un evento que ninguna filosofía podría jamás explicar.
sino la Santa Escritura que lo había predicho 1800 años antes, citando aquí Apocalipsis. Así que el mundo no cristiano, el mundo reconoció que este evento pertenecía al sexto sello, al oscurecimiento del sol. En Amós 8:9 también está predicho y quisiera leérselo porque lo narra de una manera muy bonita. Me gusta como Amós nos habla de ese evento que iba a ocurrir al mediodía. En un evento que nadie puede hoy en día explicar qué fue lo que pasó, por qué pasó. No, sencillamente ocurrió, porque las señales sencillamente ocurren. Amós 8:9 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Cuando el Señor hace una señal, la hace que sea evidente. No dice que oscurecería el día a las 4 de la tarde, porque a veces cuando hay mucho invierno, pues a esa hora se oscurece. No, digo, lo voy a hacer al mediodía para que se den cuenta que es una señal que nadie puede negar y efectivamente nadie la negó porque comenzó el día oscuro desde las 10 de la mañana aproximadamente y continuó ya luego con la noche hasta el otro día. Una señal descrita en la palabra de Dios y cumplida en el tiempo exacto. Mateo dice, por ejemplo, después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Inmediatamente, es decir, es una sucesión de eventos, aunque sean separados por años, son eventos que continúa el uno después del otro y no al revés. Mateo 24 narra el fin del mundo de una manera cronológica, de una manera en orden cronológico. Así que primero es el gran terremoto de 1755 y 25 años después es el oscurecimiento del sol en el año 1780. Y seguimos leyendo en el versículo 12. El sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto ocurrió, la caída de estrellas fugaces. Ocurrió en el año de 1833, el 13 de noviembre de 1833. Así que este evento que también ocurrió en Estados Unidos nos anuncia el cumplimiento exacto de la profecía. En orden, primero se oscurece el sol, luego primero el gran terremoto de Lisboa, luego se oscurece el sol y luego caen las estrellas fugaces. Un acontecimientos seguidos históricamente que podemos validar con la historia, con consultarlo por internet. Allí están estos 3 eventos que nos hablan del cumplimiento del sexto sello. Es decir, esto es ya palabra de Dios cumplida. Palabra de Dios, hojas o páginas que ya debemos pasar porque ya cumplieron. Pero es bueno que las estudiemos para que podamos situarnos en qué momento estamos de la historia, en qué sello se está abriendo en este momento, pero no es el sexto en esta primera parte, porque en realidad ya todo esto ocurrió. Lo final fue en Mateo 24-29, donde el Señor predice personalmente la caída de estrellas. Mateo 24-29, miren cómo lo narra Cristo Jesús. E inmediatamente es después de esa gran tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, año 1780, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vuelve y lo narra aquí el Señor Jesucristo, el mayor profeta del universo, el más grande teólogo del cosmos y nuestro Rey.
Y nuestro Salvador lo narra textualmente. Primero es el gran terremoto, luego el sol se oscurece y luego las estrellas caen, estrellas fugaces. Y luego el cielo se envolverá como un pergamino. Esa caída entonces de estrellas la ubicamos el 13 de noviembre de 1833 en Estados Unidos. Yo me preguntaba estos días por qué en Estados Unidos estas últimas dos señales tan importantes. Y es que estudiando me di cuenta que Estados Unidos es el país más protestante del mundo, en donde hay más iglesias protestantes en el globo terrestre es en Estados Unidos. Entonces, claro, el protestantismo está basado en la Santa Escritura, solo Escritura. Y entonces estas señales Dios se las da donde hay más protestantes y es en Estados Unidos. Así que esta señal se dio allí y por allí comenzará también la ley dominical, la ley que esperamos, comenzará por Estados Unidos, porque es allí donde hay más protestantes reunidos, donde hay más personas leyendo la Biblia y esperando el cumplimiento de cada palabra, porque la Biblia debe cumplirse en su totalidad. Así sea en diferentes lugares del mundo. No tienen que ser señales mundiales como esta epidemia, no. Pueden ser locales, pero debe cumplirse en forma total. La palabra de Dios tiene que cumplirse totalmente. Así que podemos estar completamente seguros que el sexto sello en este versículo 12 está totalmente cumplido y el 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino, lo mismo que dijo Jesús ahora en Mateo 24-29. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando, estamos pasando aquí a una escena que viviremos, que no hemos vivido todavía, que la vamos a vivir precisamente en la segunda venida de Cristo. Por eso el sexto sello es una preparación a la segunda venida de Cristo, porque cumple las señales que deben ser antes de su venida, que son estas tres, y luego anuncia la venida de Cristo Jesús, que no ha ocurrido, porque ya este terremoto está hablando de la venida de Cristo Jesús. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estamos hablando que todo el mundo, reyes, ricos, capitanes, estamos hablando de un acontecimiento aquí que será mundial. Este sí será mundial, porque las personas estarán viendo al que viene sentado al lado de Dios en su trono. Estamos hablando entonces de la segunda venida de Cristo, un evento mundial. Este sí no será local. Y estamos hablando del gran terremoto que habrá en su venida. Es decir, que el sexto sello da las señales antes de la venida de Cristo y luego narra que después de las señales vendría Cristo. Queriendo decir que ya las señales están cumplidas y lo que falta es el gran terremoto de la venida de Cristo Jesús, el que se dará en medio de su venida, en donde las personas no preparadas, en donde aquellas personas que no se han amistado con Cristo Jesús, que no lo han aceptado, pedirán a los montes que les cubran del resplandor de la mirada de Cristo Jesús. Estas personas se refiere más que todo a los que no estén preparados y a aquellos que resucitarán en la resurrección especial, que estuvieron crucificando a Cristo Jesús. No podrán verlo venir en gloria, lo tendrán que ver, pero no quisieran verlo y quieren que las montañas los tapen, porque Jesucristo se los dijo: desde ahora les digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria, sentado a la diestra de Dios Padre en su trono. Me van a ver venir en gloria con todos los ángeles y con las nubes,
Y este es el cumplimiento de esa profecía, no solamente para los que estén vivos, no creyentes a la venida de Cristo, sino para aquellos que ya murieron, pero se levantarán solamente para verlo y luego volverán a morir. El grupo que crucificó a Cristo Jesús. Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta que debemos tú y yo analizar. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquellos. El apóstol Juan responde más adelante en el capítulo siguiente que él vio 144,000 sellados en pie delante del Cordero vestidos de blanco. Tú y yo debemos a la venida de Cristo sostenernos en nuestros pies, sin miedo y sin temor, saber que viene nuestro amigo, que viene nuestro Salvador, que viene nuestro gran Rey de reyes y Señor de señores, y en vez de huir a las montañas para que nos tapen, saldremos de ellas porque seguramente estaremos escondidos por la persecución, y saldremos a levantar los brazos y decirle: Señor, levántame, que ha llegado mi hora. Ha llegado mi redención. Por fin hemos terminado las largas horas de la historia de este mundo que parecerían nunca finalizar. Por fin ha terminado 6,000 años de pecado y comenzamos a vivir un mundo nuevo en la nueva Jerusalén. Estos son momentos que no hay palabras para narrarlos, que no hay cómo decirlo, pero preparémonos porque ese momento llegará. Así como se han cumplido las otras señales, se cumplirá esta que narra el sexto sello de la segunda venida de Cristo Jesús. Qué maravilloso es entender y comprender que el sexto sello está totalmente cumplido. Sus 3 señales cumplidas ya. Y luego anuncia la venida de Cristo Jesús. Y lo mismo lo hizo Jesús en Mateo 24, 29. También lo hizo igual, que lo narra en forma cronológica. También lo hizo de la misma manera. Si usted lee Mateo 24, 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo con y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya se cumplieron. Y versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La manera como lo narra Juan, como lo vio Juan, es la misma manera como lo narró Jesucristo. 60 años antes de Juan, ya Cristo lo había dicho y Juan lo vuelve a repetir en el año 95 o 96, cuando el Señor le muestra en el cielo todas las escenas que van a ocurrir. Jesús la narra verbalmente y Juan las ve cuando es subido al cielo y ve lo que ocurre exactamente como lo narró Cristo Jesús. Así que la Biblia, mis hermanos queridos, es nuestra guía sin lugar a dudas y nos llevará a la culminación total de este mundo de una manera cronológica de acuerdo a los eventos. Según el sexto sello, las señales están totalmente cumplidas y lo único que falta es la venida de Cristo Jesús. No hay más señales ni en el cielo, ni en el sol, ni en las estrellas, ni temblores que anuncien la venida de Cristo. Ya las señales fueron cumplidas. La pregunta suya y mía sería: bueno, si ya las señales están cumplidas, las que preceden a la venida de Cristo, porque las señales de Mateo 24, 6 al 9 de guerras y rumores de guerras y pestes y hambres, no son señales de la venida, son señales de que no viene Cristo todavía. Pero estas señales de Mateo 24, 29 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos hablan de las señales que preceden la venida de Cristo, y son esas 3. El terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol del año 1780 y la caída de estrellas fugaces en el año 1833. ¿Por qué Cristo no ha venido?
Esa sería la pregunta, porque es lo que sigue. Lo que sigue de estas señales es la venida de Cristo. Porque Mateo 24:3, Cristo no ha 24:14 venido dice, que y ponemos será predicado este evangelio para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Lo único que nos hace falta es la predicación del evangelio a todo el mundo. Y pronto podremos decir que el mundo entero conoce de Cristo Jesús. A la venida de Cristo, el movimiento, el fuerte pregón, el movimiento de predicación de su palabra se hará en forma mundial. Y ese evento debe darse. Y tú y yo debemos prepararnos para predicar el fuerte pregón. Y la mayor preparación que todos debemos tener es: nosotros debemos vivir el evangelio. No lo predique, vívalo. Sea un ejemplo de vida. Predíquelo con su vida. Ese es el mayor sermón que debemos predicarle a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros vecinos. Predique, demuestre el evangelio con su vida. No lo hable, demuéstrelo. Dé el testimonio, que eso convencerá a su familia y al mundo de que en realidad este es el evangelio que nos llevará a la patria celestial. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Hoy me pasé 11 minutos, pero no podía dejar este tema inconcluso porque es de gran importancia. Dios les bendiga y un lindo día les deseo a todos y cada uno de los que me escuchan.